levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con
Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. El canto es un poquito largo, pero pues vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. Trata de subirle otra vez volumen ahí donde le bajé aquí el segundo botón hacia arriba. Ese, suele hasta la mitad, el segundo botón. Súbele hasta la mitad, súbele. Bien, vamos a ver, hermanos, es que acá estamos en el control y ya. Vamos a seguir con el tema de esta semana que hemos estado compartiendo desde el domingo y le hemos titulado Tiempos de Levantamiento, hermanos. Pero primero vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para suplicarte que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Que esta noche sea una noche de bendición, Señor, para nosotros, pero para tu pueblo y para todo aquel que tiene hambre y tiene sed de ti, Señor. Yo te ruego que esta tarde, esta noche, Señor, traiga salud, traiga sanidad, traiga saciedad, traiga satisfacción, Señor, a aquellos que necesitan, Dios mío, una palabra de parte tuya. Levanta al caído y saca de cualquier circunstancia, Señor, adversa a tus hijos, que se levanten en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que mientras estamos hablando tu bendita palabra, mi Señor, haya una administración de levantamiento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con este tema. Es la segunda parte, ¿verdad? El domingo no, tal vez fue un error mío o me borraron el video, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que ya estamos acá. La segunda parte, nada más para hacer un pequeño, una pequeña, a ver, ¿dónde estoy? Ok. Para hacer, hermanos, una pequeña introducción de este tema y como un repaso, ¿verdad? Vamos a ir acá a la diapositiva. ¿Qué es levantarse, hermanos? ¿Qué es levantarse? En la palabra que se usa para levantarse, en el hebreo, la palabra que se usa es la palabra kum, que se encuentra en el numeral H6965 del diccionario Strong. Pero resulta que esta palabra kum, que es levantarse, significa, hermanos, o sea, cada palabra tiene, la palabra levantarse tiene varios significados. Para decir levantarse en hebreo hay muchas formas. Por ejemplo, hacer, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a alguien, levántate, lo está mandando a accionar, a hacer algo. Cuando el Señor dijo, levántate, también estaba resucitando, como aquella niña que le dijo, levántate, niña, talita cumi, ¿verdad? Entonces ahí estaba resucitándola. Aquel que levantó de entre los muertos a Cristo. La palabra levantar es resucitar. Levantar también es afirmar, ¿sí? Es también confirmar, permanecer en pie y renovar. Pero también significa, hermanos, acondicionar. Es decir, una persona que se levanta es una persona que se está preparando y que está ordenando su vida, que se está restaurando, que está cumpliendo, hermanos, con aquello a lo cual aquello que le fue encomendado. Hallar también es levantar, subsistir, seguir, establecer, despertar. Eso también tiene que ver con levantar, hermano. Levántate tú que duermes, dice la Biblia. Cambiar, alzar, armar, reconstruir. Y mire, hay otras palabras acá: ordenar, durar, enderezar, resistir, convalecer, que es recuperarse, y subir. Quiere decir que estas palabras
hermanos, tienen el propósito de ayudarnos para que nosotros podamos, al final de cuentas, subir, ser arrebatados, ser levantados, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es, hermanos, el propósito de Dios. Por ello, aquí vamos a explicar algo, hermanos, acerca de los levantamientos. Nuestro apóstol, el pastor Sergio Enríquez, nos enseñaba lo siguiente y decía que, hermanos, los levantamientos son ordenados por Dios. Dios ordena que nos levantemos. Número 2, como Dios ya nos dio la orden, entonces lo podemos hacer por decisión propia en el nombre poderoso de Cristo. Hay a quienes el Señor le ha dado la fortaleza, hermanos, de tener voluntad, fuerza de voluntad, y pueden hacerlo personalmente, ¿verdad? O sea, con su propia, bueno, no con su propia fuerza, sino que Dios da el querer como el hacer, ¿ok? Pero también, hermanos, hay quienes se levantan gracias a que hay terceras personas que son usadas para levantar a los que han caído o a los que están en alguna circunstancia de la que vamos a hablar. También, hermanos, dentro de los levantamientos se da por medio de los ministros. Dios usa apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para levantar. No necesariamente o solamente Dios usa a los ministros. Pero también, hermanos, Dios participa en los levantamientos de forma activa. Sí, porque hay hechos donde Dios directamente levanta a hombres y mujeres. Entonces, hermanos, todo esto, Dios ordena levantamientos. Dios ordena que nos levantemos por decisión propia, porque alguien nos ha hablado, nos ha ido a ver, porque los ministros están predicando la palabra del Señor, porque Dios nos habló por sueños o ha llegado su Espíritu Santo a fortalecernos, a darnos un levantamiento, para que al final de cuentas, hermanos, nosotros tengamos o seamos parte del levantamiento final, que es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es importante, necesario entenderlo, ¿ok? Bien, entonces, pero para que haya levantamiento, hermanos, debió haber ocurrido algo, circunstancias, cosas, tal vez caídas, tal vez tropiezos. Pero lo cierto es que hay circunstancias que preceden a los levantamientos, circunstancias en las cuales se encuentra la gente y que esas circunstancias le han impedido levantarse. Pero llegó el tiempo de parte del Señor, porque el Señor ha dado la orden ya de que haya un levantamiento en tu vida. Se acabó el tiempo en que el diablo tuvo la autoridad o tuvo el permiso de parte de Dios para mantenerte estático, caído o en alguna circunstancia, en algún círculo vicioso. El Señor hoy te está llamando a levantarte. ¿Ok? Entonces veamos el primer consejo. Cuando hay anatema, hermano, necesitamos levantarnos cuando hay anatema. Yo aquí quiero decir algo, pero primero vamos a leerlo. Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Pero le dijo: levántate. Y luego le dice en el verso 13: levántate y convoca al pueblo, diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo esto: tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Entonces, el Señor da doble orden de levantarse. Le dice a Josué, hermanos, levántate, y también le dice que levante al pueblo
y convoque. Haga una reunión general. El contexto de estos textos, hermanos, tienen que ver con Jericó. Quiero que usted anote eso. Jericó era la primicia. Jericó era la primer ciudad que le correspondía a conquistar a Josué. Pero esa primer ciudad, el Señor le dijo, no van a tomar nada de esa primer ciudad. Esa primer ciudad va a ser destruida, va a ser quemada, va a ser ofrecida en sacrificio a Dios. Ese lugar es un anatema. Y anatema no es solamente algo que ha sido maldito, porque a la gente, ¿verdad? A alguien explicó eso y lo tomó como si así fuera, pero la verdad, anatema era algo que estaba apartado para Dios, para ser destruido, para ser sacrificado, para ser quemado en holocausto a Dios. De manera que todo lo que había en Jericó tenía que ser quemado como una ofrenda, como la ciudad primicia para Dios. Oiga eso, por favor. Y si no me cree, investíguenlo. Porque de eso se trata, hermano. No se trata, ¿verdad?, que usted diga amén. No, usted corrobórelo, usted investíguelo, estúdielo y sepa que no le estamos mintiendo en esto. De manera, hermanos, que de todo el ejército de Israel que entró a Jericó cuando cayeron las murallas, hubo un hombre que se llamó Acán. Hermano, Acán era un soldado. Acán era parte del ejército de Dios. Y Acán tomó un lingote de oro. Tomó, creo que algo así de plata y un manto babilónico. Es decir, que Acán tomó de la primicia que iba a ser quemada para el Señor totalmente, porque mire, cuando nosotros ofrecemos la primicia, la sacrificamos totalmente, ya no nos volvemos a acordar de ella. No, nadie está llevando su récord, ¿verdad? Usted decir, yo llevo dado 2,000 pesos en la iglesia, llevo dado 10,000 pesos en la iglesia. No. Si usted lleva esa cuenta, entonces usted no está ofreciéndole la primicia al Señor. Porque la primicia debe morir en tu corazón, en tu vida. Y lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, todo tiene que morir y tiene que ser quemado y tiene que ser sacrificado a Dios, porque es la ciudad primicia, es la primer ciudad, es la primer conquista. Mucha gente, hermanos, se queda con lo que le pertenece al Señor. Para mí es lamentable que aún ministros o obreros, gente cristiana, hermanos, que conocen la palabra del Señor y que incluso la predica, hermanos, están tomando lo que debieron haber entregado en el altar al Señor, se lo están tomando para ellos y lo han guardado, lo han escondido. Eso es terrible, porque no solamente mueren ellos espiritualmente, sino que muere también su familia. Hermanos, Acán, dice la Biblia, no sé si lo tengo aquí anotado, creo que no. Acán, hermanos, fue descubierto y fue avergonzado, porque la Biblia dice que el Señor les dijo, levántate y convoca al pueblo, y entonces fueron buscando, ¿verdad?, al agresor, al que había pecado contra Dios, tomando de la primicia, tomando del anatema, hermanos. Y entonces encontraron que Acán, y apartaron a Acán, apartaron a su esposa y apartaron a sus hijos. Y aquellos, hermanos, fueron apedreados, murieron. Esto nos habla, hermanos, de una figura que hermanos, los que toman lo que le pertenece al Señor mueren espiritualmente. Tal vez no en el momento, tal vez dicen, no me pasó nada, como Adán, que comió del árbol, hermanos, que le dijo el Señor que no comiera. Pero ¿qué pasó?
que murió espiritualmente. Entonces aquí encontramos un caso. Y resulta, hermanos, que esto no solamente afectó a Acán, sino que estaba afectando al pueblo de Dios. Porque cuando les dijo el Señor, vayan y conquisten ahora la segunda ciudad, que era Ai, así se llamaba, Ai, H-A-I, y latina. Y cuando fueron, hermanos, a conquistar esa segunda ciudad, como vieron que Jericó había sido conquistada fácilmente, pensaron que pues esta ciudad era más pequeña y la iban a poder conquistar fácilmente, pero no pudieron. Y mataron varios israelitas, las personas de Ai, y salieron huyendo. De manera que Josué se sintió mal. Se postró en tierra y comenzó a decirle a Dios, ¿por qué? Si Dios le había dicho que iba a tener victoria, si Dios le había dicho que iba a conquistar aquellas ciudades, ¿por qué no habían podido destruir o conquistar Ai? A veces nosotros nos podemos preguntar, hermanos, ¿por qué el Señor no nos está dando la victoria en las iglesias? ¿Por qué no se están convirtiendo la gente? Y es que hay gente como Acán, hermanos, que toma lo que es del Señor. De manera que Dios no puede bendecir, no puede darnos victoria. Dios no nos puede dar, hacer vencedores, hermano. Si no vencemos nosotros, hermanos, la ambición, si no vencemos, hermanos, la idolatría en cuanto al dinero. Porque cuando nosotros damos la primicia, hermanos, estamos venciendo la ambición. Estamos aplastando el espíritu de idolatría. Estamos dándole una patada a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Pero existen, hermanos, muchos pretextos para no hacerlo. No es un regaño, es una enseñanza, pero hermanos, lo lamentable es que hayamos pastores o hayamos obreros que no le damos al Señor lo que le pertenece. Mire, le voy a decir esto, en la iglesia tenemos este pensamiento y nos enseña el apóstol. El evangelio no se impone, se expone. De manera que algunos dicen, bueno, pues nadie me va a obligar. No, nadie te obliga. Pero si tú amas a Dios y has entendido la palabra y de verdad tienes revelación de parte del Señor, entonces no hagas lo de acá. No le robes al Señor lo que no te pertenece. Adán tenía, hermanos, para comer de todos los árboles del huerto, y fue precisamente con el árbol que le dijo el Señor que no comiera. El Señor nos deja el 90% a nosotros, hermanos, y vamos y nos comemos el 10% también. No, yo no quiero su dinero. Yo se lo dije a unos hermanos y creo que eso ha sido lo que les ha molestado. Porque les digo, miren, hermanitos, si ustedes piensan que su dinero, yo estoy por su dinero, o que yo les pido que ustedes traigan sus diezmos, y por eso, pues, pues están bien. No, si ustedes no se lo traen al Señor, si no lo ofrecen al Señor en el altar y no se lo presentan a Dios y sus vidas no son agradables juntamente con su ofrenda y su primicia, mejor no la traigan, porque eso no es agradable a Dios. Esto no es un negocio, esto no es, hermanos, no es una empresa terrenal. No estamos en el ministerio por el dinero. Si no se lo va a dar al Señor, si no le va a dar la primicia al Señor, hermano, no lo haga. Pero cuidado, porque su vida espiritual va a menguar. Y por otro lado, tampoco va a poder ser arrebatado. Eso es algo tremendo, que no vamos a meternos a ese punto, porque si no agarramos por otra ramificación del tema. Pero vamos a continuar, hermanos. ¿Cuáles son las circunstancias que preceden al levantamiento? Levántate, hermano.
Levántate de ese espíritu, sacúdete ese espíritu de ambición. Deja de ser desobediente. Reconoce tu pecado. Confiesa tu pecado y suelta y muere. Porque hay que morir al yo para poder, hermanos, desprendernos de algo material y darle al Señor lo que le pertenece. Porque por ahí va el asunto. Tenemos que levantarnos ante la frustración. Mire, Josué ya había vencido a los de Jericó. Y por causa de Acán, pierden la guerra o la batalla contra Ai. Ahora, Josué está frustrado. Josué tiene temor. Y Josué capítulo 8, verso 1. Jehová le dice a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. He entregado todo, pero levántate. ¿Qué le está diciendo al Señor? ¿En qué situación se encontraba Josué, hermana Olga? Frustrado. Habla fuerte porque se escucha. Estaba frustrado. Se encontraba frustrado. No le había salido la primera vez. Hubieron circunstancias que no le permitieron vencer. Hay cosas, a veces, hermanos, al primer intento no nos salen las cosas. Al segundo tal vez tampoco. Y hay gente que está frustrada porque dice: a mí yo intenté y no pude. Perdí un matrimonio, perdí una familia y ahora me siento frustrada, me siento frustrado, me siento derrotado, soy un perdedor. Pero el Señor en esta tarde, en esta noche, te habla y te dice: levántate. Este es el tiempo de levantarte. Vuelve a intentarlo. Vas a lograrlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántate. El Señor le dijo a Josué: levántate, no temas, no desmayes. Toma contigo gente de guerra. No tomes gente pusilánime, perdón, hermano, pero lo tengo que decir. No tomes gente cobarde. Mire, yo le voy a decir esto. Cuando el Señor le dijo a Gedeón: ¿sabe qué? Vas a ir y vas a pelear contra los... no recuerdo cuál era el pueblo, pero en lo que lo recuerdo sigo contándoles. Vas a ir contra ellos. Pero ¿sabe qué? Dile, porque lleva mucha gente, dile que los que tengan miedo se regresen. Y la verdad, hermanos, perdón, a lo mejor esto ya es soberbia, pero el que tenga miedo, que no siga mejor. Yo quiero gente valiente, gente de guerra. No que me dé guerra a mí, sino que juntos le demos guerra al enemigo y alcancemos y conquistemos otras gentes para Cristo. Pero el Señor le dice a Josué: levántate y sube a Ai. Pero primero le dice: tú no tengas miedo, tampoco te des por vencido. Y toma gente que de verdad te apoye, gente que de verdad quiera vencer, gente de guerra, gente de valor. Perdón, gente que tenga pantalones. Bueno, en ese tiempo no usaban pantalones. Pero gente que tenga valor, pues, hermano. Levántate. Porque yo te he entregado ya. Ahora nada más tienes que ir y conquistar. Entonces seguimos. ¿Me regalas un poquito de agua? Bueno. Perdón. Hermanos, levántense. Levántate, levántate. Levántate, hermana, y trae un vasito de agua. Levántate. ¿En qué circunstancias? Ante la opresión y la aflicción. Y ya me acordé, hermanos, de dónde lo levantó el Señor a Gedeón. Fíjense lo que dice acá la Jueces capítulo 2. Verso 18, la Reina Valera 1960, dice: y cuando Jehová les levantaba jueces,
Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermanos, Dios en su misericordia levanta caudillos, hombres y mujeres que viene el Espíritu de Dios sobre ellos para bendecir al pueblo y para liberarlo. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres valientes. No importa el grado de opresión y el grado de aflicción que haya. Mire, le voy a decir esto. Necesitamos gente como el águila. Gente que cuando vea la tormenta, hermanos, vuele sobre la tormenta y no que se esconda y se escabulla y huya de la tormenta. Los pollos, los gallos, los pavos, los cerdos y todos los animalitos, hermanos, que son de patio, que son domésticos, hermanos, esos se esconden de la lluvia. Las avecillas, pero las águilas, cuando ven que viene la tormenta, hermanos, vuelan por encima de las nubes y no se dejan, hermanos, que la tormenta esté sobre ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor levanta yo quiero con todo mi corazón que el Señor levante hombres y mujeres que son como las águilas, que vuelen sobre la tormenta, que no se den por vencido. Que hermanos, cuando hay mucha gente que solamente se queja, porque aquí encontramos, hermanos, que había gente que dice: Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Solo se quejaban, han sido oprimidos y afligidos. Pero Dios levantó hombres y mujeres esforzados y valientes. Hombres y mujeres, hermanos, que tuvieran el Espíritu de Dios. Porque siempre, ¿verdad? Entre las multitudes, siempre habrá alguien que está inconforme con la opresión, con la aflicción. Y esa gente, Dios la puede levantar para que vayan y hagan la obra del Señor. Entonces, levántate, hermano. Levántate y dejemos de lamentarnos de todo. Tenemos que levantarnos a pesar del miedo. Jueces capítulo 7, verso 1, encontramos, hermanos, a Gedeón. Gedeón se llamaba también Jerobaal. Y dice que levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré o de More en el valle. Hermanos, el Señor le habló a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y este hombre era un poquito charrascaloso, que le dice: ¿cómo va a estar Dios con nosotros? Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos en la condición que estamos. Pero Dios lo levantó. Y entonces el Señor se lo llevó a pelear contra los madianitas. Pero él tenía miedo. Y Dios le dio una serie, hermanos, de señales que él estaba con él, porque él tenía miedo. No importa si le tienes que pedir señales al Señor. Dios no se ofende porque tú le digas: Señor, ¿y qué señal tendré de que tú me vas a dar la victoria? Dame una señal que estás conmigo. Muéstrame, revélame, háblame. No importa mire, hermano, si usted tiene miedo, sírvale al Señor, no importa, con miedo, pero hágalo. Gedeón tenía miedo, pero iba avanzando. Muchos que iban con él tuvieron miedo y se regresaron. Hermano, Gedeón solamente se fue con 300. Entonces, ante el miedo, levántate. ¿A qué le tienes miedo? A la crisis, a la falta de trabajo. ¿A qué le tienes miedo?
lo que sea que te esté queriendo atemorizar, levántate. Porque mire, le voy a decir esto, el diablo, el Señor lo reprenda, hermanos, es como el perro. Bueno, perdón por la comparación, pero el perro te ladra y si tú le tienes miedo, el perro huele el miedo, olfatea el miedo, lo olfatea en el aire. Entonces el enemigo ve que tú tienes miedo a caminar, miedo a batallar por tu familia, miedo a servirle al Señor, miedo a predicar la palabra, miedo a vencer. Hermano, el enemigo te va a tener así atemorizado, horrorizado. Pero si tú te levantas en el nombre poderoso de Cristo, entonces vas a tener la victoria, porque la victoria está asegurada. Eso es lo que dice la Biblia, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, levantémonos. También levantémonos, hermanos, aunque todavía no hayamos madurado totalmente. Gedeón tuvo hijos, y de entre sus hijos, tuvo uno que se llamó Jeter. Y dice Jueces 8:20 en la Reina Valera 60, dice, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos, que eran los reyes madianitas. ¿Sí? Le dijo a su hijo mayor, levántate y mátalos, destruye a los madianitas, acaba con los reyes. Pero el joven, mire cómo dice, el joven, era inmaduro Jeter, no se había desarrollado totalmente, no desenvainó su espada. Es como si le dijéramos a un hermano, hay que ir a evangelizar, pero lo vas a hacer tú solo. Te voy a pedir que te vayas por toda esta calle y ve evangelizando, saca tu espada, saca la palabra, saca la Biblia y ponte a evangelizar, por favor. Es parte de un plan que queremos que cada hermano vea. Algunos van a decir, es que soy joven todavía me da miedo. Y eso es lo que le pasó a Jeter. Su padre, Gedeón, hermanos, de alguna manera le había transmitido el miedo a su hijo. Y ahora Jeter, hermanos, no sacó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho, era aún inmaduro. Pues yo te quiero invitar, mi hermana y mi hermano, no importa cuántos años o cuántos meses, cuántos días llevas siendo cristiano, eso que te han enseñado de la palabra del Señor, compártelo. Háblale a otros de Cristo, túmbale la cabeza al diablo, háblale de Cristo a la gente, ¿verdad? Y libértalos. Ve y háblale. El pastor no puede hacerse pedazos, hermano, ¿verdad? Para alcanzar a otros a Cristo, mientras prepara el mensaje que te va a alimentar a ti. Pero tal vez como Jeter, muchos hermanos todavía se sienten inmaduros. Todavía no se sienten capaces. Dice la Biblia que estos reyes le dijeron a Gedeón, levántate tú y mátanos porque él tiene miedo. Entonces, mis hermanos, en la inmadurez hay que levantarse. Hay que levantarse y empezar a madurar. Yo recuerdo que cuando estaba apenas, hermanos, empezando a llegar a la iglesia, el pastor me dice, vas a predicar el viernes. Ah, Padre Santo, eso fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia tremenda porque me temblaba, hermano. Me temblaba todo el cuerpo. Y el Señor me fue dando ciertas experiencias porque llevaba yo meses apenas en la iglesia. Cuando me subo a un autobús para ir a un lugar,
Y de pronto en el autobús el Señor me dice, levántate y predícale a esta gente. Ah, hermano, y yo decía, ¿qué voy a predicarle, Señor? ¿Cómo les hablo? Me temblaba todo el cuerpo y vuelvo a oír la voz del Espíritu Santo, levántate y háblales. Y me tuve que levantar, hermano, y empecé a predicar en el autobús. Era inmaduro, pero en la inmadurez, hermanos, uno puede levantarse. Yo he visto niños predicando, niños de 8, de 7 años, de 10 años. Levántate, levántate. Entonces, también, hermanos, otra de las circunstancias en las cuales hay que levantarse es cuando somos estériles. La esterilidad, hermanos, es no tener hijos. Cuando en una iglesia no hay conversiones, cuando no hay nuevos convertidos, hermanos, la iglesia sufre. Aquí encontramos el caso de Ana. Ana, hermanos, tenía su esposo que se llamaba Elcana, y Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina. De manera, hermanos, que estaba Ana y Penina sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Ana era estéril. Pero Ana, ¿sabe qué hizo, hermanos? Dice la Biblia que fue y entró al santuario y comenzó a hablar con Dios. De lo profundo de su corazón comenzó a hablar con el Señor. Y el sacerdote pensó que Ana estaba ebria. Pero la Biblia dice, hermanos, que Ana, pues, después del diálogo que tuvo con el sacerdote y la bendijo el sacerdote, ella dice aquí en 1 Samuel 1:19, y levantándose de mañana, mire, se levantó. Ayer explicaba, hermanos, que toda palabra del Señor es útil para enseñar. Y aunque aquí habla literalmente de levantarse, podemos extraer espiritualmente que la palabra levantarse, hermanos, es ponerse en acción. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿En qué circunstancia estaba Ana? En esterilidad. No podía dar fruto. No había esperanza para ella. Había querido dar hijos, lo había intentado, no podía. Pero Ana se levantó después de haber orado, después de haber clamado al Señor, después de haber derramado al Señor su alma, porque ella estaba enferma del espíritu, del alma y de su cuerpo. Tenía aflicción, tenía angustia, amargura y esterilidad en su cuerpo. Y cuando ella derramó su alma delante del Señor, el Señor sanó su alma, sus emociones, y sanó su espíritu y sanó su cuerpo. Y la Biblia dice, hermanos, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana tuvo relaciones sexuales con Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Hermanos, Ana había prometido que si el Señor le daba un hijo, ella se lo iba a ofrendar, iba a ser su primicia para Dios. Y se lo dedicó al Señor. Su hijo se llamó Samuel, uno de los más grandes sacerdotes y profetas del pueblo de Israel. Un hombre fiel al Señor. Así que el Señor va a traer bendiciones a la iglesia en la medida que nosotros, hermanos, clamemos a Él y le ofrezcamos el fruto que tengamos para la gloria suya. Levántate. Ese es el tema de esta semana. Levántate. ¿De dónde te vas a levantar, hermanos? De la pobreza. Mire, pero ¿de cuál pobreza? De la pobreza, no solamente la pobreza material, sino de la pobreza del alma. Perdón, hermano, pero hay gente que es pobre y
y incluso, perdone si eso es ofensivo, pero hay gente miserable en su mente, hermano. No me gusta ir a las casas casi, no me gusta meterme a las casas, pero a veces nada más en cómo viven se da cuenta la pobreza que hay en la mente. Alguien nos enseñaba hace mucho tiempo en un seminario y nos decía que la forma como tenemos ordenada nuestra casa refleja el orden que hay en nuestro corazón, el orden que hay en nuestra alma. Alguien que tiene desordenada su casa es una persona que no tiene orden en su interior. Alguien que no se preocupa por prosperar, hermanos, así como entra el dinero se lo gasta sin pensar sin hacer algo bueno para su propia casa donde vive. Hermanos, es una persona que es pobre, pero pobre en su alma, en su manera de ver las cosas. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. 1 Samuel 2:8 dice que el Señor levanta del polvo al pobre. Fíjense lo que estamos diciendo. Dios levanta del polvo al pobre y del muladar. El muladar, hermanos, es donde se ponía el excremento de los animales. ¿Qué está diciendo? Del estiércol levanta, exalta al menesteroso, al necesitado. Si el Señor hace eso, hermanos, lo puede hacer con nosotros. Usted, perdón, hermano, pero yo puedo decir que el Señor me levantó del muladar, del estiércol, de la basura, del lodo cenagoso. Y me levantó, hermanos, para hacerme sentar con príncipes, con gente importante y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él puede cambiar nuestra mentalidad. Él quiere cambiar nuestra manera de ver la vida. Es lamentable, hermanos, que vivamos con una mentalidad así. Hermano, si es para, decía alguien, ¿verdad? Cuando se le pedía una chamba, si es patileco, ese es como salga. No. Hágalo mejor. Viva en lo mejor. ¿Tienes esposa? No la tengas en una posilga. En la posilga están los cerdos. Tienes una familia, mantén tu casa arreglada. Pero mi casa es de cañita, pastor, no importa, pero bien pintadito, bien arreglado. Yo me acuerdo hace muchos años que mis viejos pues siempre se preocupaban por eso y nos mandaban a comprar varios kilos de papel periódico para pegar en las cañitas, en el seto, para que se viera bonito. Y cómo me gustaba arreglar la casa de eso. Luego, cuando tuvimos ya digámoslo así, de material, pues ya nos gustaba pintar. Pero hermano, hay que levantarse del polvo, ¿verdad? Aunque eso implica otras cosas, tiene que ver con el humanismo, ¿verdad? Donde el humanismo es aquella doctrina que se centra en que todo tiene que estar alrededor del hombre, ¿sí? Las iglesias que son humanistas creen, hermanos, que la iglesia, el centro es el hombre, el ser humano. Pero no, el centro es Dios. Dios es, todo debe ser cristocéntrico, bibliocéntrico, teocéntrico. Y entonces el hombre va a entender que no se trata de él, sino se trata de Dios. De buscar de Dios, de entregarle su vida a Dios y de servirle a Dios, y Dios le va a retribuir bendiciones en abundancia. Levántate. Tenemos que levantarnos en tiempos de crisis espiritual.
Fíjese que hubo un tiempo, hermanos, en que hubo falta de revelación en el pueblo de Israel. Primera de Samuel 3:2 dice: y aconteció un día que estando Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote, acostado en su aposento. Mire cómo estaba, como dijo el apóstol, acostado. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, ya no veía casi, de modo que no podía ver. La revelación, hermanos, de este hombre era nula, era baja. No podía ver su propia condición. No podía ver la condición de sus hijos. No podía ver la condición de la congregación de Israel. Hermanos, Elí tenía problemas en su vista, pero más que en su vista física, en su vista espiritual. Y en esa crisis espiritual, hermanos, también faltaba palabra del Señor. Hacía falta palabra revelada de parte de Dios. Primera de Samuel 3:3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y mire dónde se encontraba Samuel, donde estaba el arca de Dios. Samuel, hermanos, estaba en la presencia de Dios. Y entonces dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Había poca revelación de la palabra en aquel entonces. La lámpara de Dios estaba siendo apagada. Se estaba apagando, hermanos. Yo sé que esto hay una enseñanza ahí más literal, pero yo estoy hablando espiritualmente. Entonces el ministro estaba perdiendo revelación. No había palabra revelada. De manera, hermanos, que dice la Biblia en 1 Samuel 3:6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, mire, Dios llama, pero usted tiene que levantarse. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Por qué fue Samuel con Elí? Samuel está respetando una autoridad. Samuel reconocía su cobertura, que era Elí. Bueno, hay gente que quiere levantarse como profeta, como ministro, como un siervo de Dios, y se autoproclaman, se autonombran, como Jezabel allá en Apocalipsis, que se autonombró profetiza. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo le invito que si hay hermanos que le van a ver a usted para que le profetice, y ese hermano no ha ido con su pastor, mándelo con el pastor. Si es de la iglesia, dígale: ya habló con José Manuel, con el pastor José Manuel, vaya con él primero. Porque luego le dan palabra, hermanos, y lo único que hacen es lamerle las heridas. Porque hay gente que anda buscando un consejo, pero que un consejo que le guste. Le voy a contar algo, y esto va a ser un poquito fuerte, pero se dice el pecador, pero no el pecado. No es al revés, ¿eh? Se dice el pecado, pero no el pecador. Un hermano me decía: fíjese, hermano, que mi suegro me puso a pintar la casa, y yo le ayudé a pintar toda la casa, y se la pinté toda. ¿Sabe cuánto me dio? Le digo: no, me dio nada más 1,000 pesos. Y le digo: está bien, hermano, qué bueno que te dio 1,000 pesos. Todavía, hermano, no te hubiera pagado, porque ahí vives tú, él paga la luz, él te da comida, hasta esposa, y hasta alimenta a tu hijo. Y se me quedó viendo el hermano molesto, se me enojó, porque él esperaba, me dice todavía: pensé que me iba a decir otra cosa, pastor. Molesto porque le dije una verdad. Porque vivimos en un tiempo donde, hermanos, la verdad ofende a la gente. Ofende que alguien le diga a uno la verdad. A veces hay gente que nos llama o nos dice: quiero hablar con usted sobre esto. Y cuando uno le dice: esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que debes hacer, luego, hermanos, se andan quejando de que el pastor
no los aconsejó como ellos esperaban. Wow, yo no sé. Pero el Señor levantó a Samuel. Bueno, el Señor le habló a Samuel y Samuel se levantó. Y reconociendo autoridad fue y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero cuando él volvió, hermano, le dice: mira, es el Señor que te está hablando. Cuando te vuelva a hablar, dile: heme aquí, habla que tu siervo oye. Pero Samuel se levantó, hermano. Voy a continuar porque ya estamos, me quedan 3. Hermanos, debemos levantarnos en la victoria de nuestro David. La palabra David o el nombre David significa el amado. David, hermanos, representa a Jesucristo. Hermanos, David, dice la Biblia que escuchó cuando Goliat estaba desafiando a Israel. Y entonces él le dijo: ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al que venza a ese incircunciso? Entonces ya le dijeron: mira, le van a dar la hija de Saúl, del rey. O sea que va a ser yerno del rey. Va a subir a un escalafón muy alto, a un nivel muy alto. Y cuando fue con Saúl, Saúl le dijo: tú eres un niño, aquel es un gladiador, no importa, yo voy a vencerlo. Le he ganado la batalla a los osos y también a los leones, y a este incircunciso también lo voy a matar. Hermanos, y dice la Biblia que se levantó David y mató a Goliat. Ahora, David representa a Jesucristo. Jesucristo, hermanos, vino y venció a la muerte. Jesucristo venció al enemigo más grande que tenía en la humanidad, que era la muerte. Y también venció al otro enemigo, que es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos. El Señor Jesucristo, nuestro David, obtuvo la victoria para nosotros. Y dice la Biblia aquí, Primera de Samuel 17:52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Pero ¿por qué se levantaron los de Israel y los de Judá? Por la victoria de David. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, tendríamos gigantes, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Ustedes son más que vencedores. Levántense, peleen la batalla. No la peleen en su nombre, sino peleenla en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que levántate, hermano. No hay, mire, perdón, hermano, pero no hay cristianos derrotados. Hay cristianos que se dan por vencidos. Esa es otra cosa. Hay 2 tipos de cristianos. Mire, así de manera general. Habían 2 ranas que fueron echadas, cayeron brincando y brincando, cayeron en un recipiente que estaba lleno de leche. Y las ranas empezaron a patalear. Una de ellas se cansó, dijo: ay, eso de estar pataleando, eso de estar batallando, eso de estar luchando. Y se dejó caer y se fue al fondo y se ahogó, murió. La otra siguió luchando. Las piernas o las patas, no sé cómo se le llaman, o las ancas se le entumían, pero seguía. Y de tanto chapalear, de tanto, ¿cómo se dice? Ayúdenme porque estoy haciendo así. De tanto patalear, hermanos, la leche empezó a solidificarse. No sé si así se dice. A cuajarse. Y se volvió mantequilla. Y entonces la rana quedó en algo sólido y saltó y salió. Hay cristianos que se dan por vencidos, pero tienen a Cristo. El Señor dijo que tenemos victoria y Él no falla, hermanos.
Tenemos que creer, porque el evangelio es para creyentes. La palabra de Dios es para creerla. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, pero que iba a resucitar al tercer día. Y ese es el mensaje clave del evangelio, de las buenas noticias. Las buenas noticias no es que Cristo murió solamente en la cruz del Calvario. La buena noticia no solamente es que fue hasta el lago de fuego por nosotros. La buena noticia no solamente es que arrebató al diablo las llaves de la muerte y del infierno. Las buenas noticias se complementan cuando predicamos que Jesucristo venció a la muerte y venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario y se resucitó al tercer día. Por lo tanto, mis hermanos míos, por esa victoria de nuestro David, de nuestro amado, tenemos que salir, hermanos, y levantarnos en el nombre poderoso de Cristo y tener la victoria, obtenerla. Tenemos que enfrentar la necedad, nos voy a levantar, porque ya vamos a ir cerrando el tema. No el tema, sino los puntos de hoy. Tenemos que levantarnos, hermanos, en medio de la necedad. Le voy a decir esto. El personaje o la persona de la que vamos a hablar ahorita es una mujer llamada Abigail. Abigail puede representar una iglesia, pero Abigail sí pues representa a la iglesia también, pero también puede representar a una hermana, a una mujer que se casó con alguien que es necio. Abigail estaba casada con un necio. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Nabal, no con V, Nabal con B. Y la palabra Nabal significa insensato, necio, hueco de la cabeza. Fíjense qué tremendo. Y Abigail se había casado con Nabal. David, el rey David, que andaba huyendo de su hijo o de Saúl, hermanos, dice que él con sus hombres cuidaba a los pastores de Nabal que pastaban en los campos. Y nunca, ¿verdad?, le quitaron una sola oveja, sino que al contrario los ayudaban. Y un día David le mandó a pedir comida a Nabal, que lo ayudara, que lo apoyara. Tenían hambre, tenían sed. Y Nabal les contestó como un hombre insensato, como un hombre necio. Abigail lo supo y dice que descendió humildemente, se humilló 2 veces, porque descendió. Y luego cuando llegó ante David se bajó y se humilló y le llevó, hermanos, víveres. ¿Y sabe qué? Esa mujer, 1 Samuel 25:42 dice que David, porque Nabal, hermanos, murió. Cuando Nabal supo que David lo iba a matar y que Abigail había abogado por él, a Nabal, hermano, se petrificó, murió. Ahí acabó el cuento. Y de la vida de Nabal. Pero la vida de Abigail continuó, hermanos. Dice la Biblia que David le mandó a decir que si quería ser su esposa. Y en 1 Samuel 25:42 dice: y levantándose luego Abigail. ¿De qué se levantó? De un periodo, hermanos, que había vivido de necedad, con un hombre que no merecía que la vida de Abigail a su lado. Desafortunadamente, así hay hombres como también mujeres, ¿verdad? Que hombres necios o mujeres necias que no valoran la pareja que tienen. Y se levantó luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Hermanos, pero Abigail
tuvo que hacer cosas a escondidas de Nabal. Prácticamente llevó primicias, prácticamente llevó ofrendas a David, hermanos, porque Nabal, si lo hubiera sabido, la hubiera golpeado, la hubiera maltratado, porque él era necio. ¿Cuántas mujeres, hermanos, de lo que el marido les da, agarran y sacan el diezmo y sacan la ofrenda, las primicias, se la llevan al Señor, porque el marido no saca para el Señor, porque él se lo gasta en trago, se lo gasta con mujeres, se lo gasta en otras cosas. Pero la mujer que es sabia hace esto que hizo Abigail. ¿Y sabe qué? La mujer que hace aquello, hermanos, llega el momento en que el Señor la va a arrebatar y se la va a llevar para estar con él en las bodas del Cordero. Bueno, vamos cerrando aquí. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1. Tenemos que levantarnos a pesar de los menosprecios y a pesar de nuestras fallas personales o fallas familiares. Hay mucha gente que se queda agazapado. Hay mucha gente que se queda, hermanos, estancado y ponen pausa a su vida y no continúan, sino que se quedan, hermanos, estancados porque los menospreciaron, porque los menospreció su papá, porque los menospreciaron sus hermanos, porque los menospreció su mujer, porque lo menospreció su jefe, porque lo menospreció su esposa, pues, porque lo menospreciaron todo el mundo, hasta gente desconocida, gente que ni conocía su vida, lo menospreciaron a David. Y luego de eso, hermanos, David falla al Señor, peca contra el Señor. ¿Cómo se sentiría David, hermanos, después de todo esto, si él había pasado por todo ese proceso y ahora él falla? Una persona con las características sentimentales o emocionales, psicológicas o almáticas de David, hermanos, la verdad, se deprime cuando falla. David falló y por esa falla vinieron maldiciones sobre su familia. Sus hijos fallaron. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. El otro hijo mató al violador. David no pudo hacer nada. Se sentía atado por sus propias fallas. ¿Cómo llamarle la atención a sus hijos si él le había fallado a Dios? Aunque él tenía la autoridad para hacerlo. Y esa es una de las mentiras del diablo, hermano. Es que tú fallaste, no tienes por qué decirme nada. No es cierto eso. Las fallas son parte de la vida y nos traen experiencia, hermano. Ahora, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. A pesar de todo ello, David fue levantado en alto. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hermanos, en este verso, mire, el final casi de la vida de David, no se dice el adúltero, el que fue menospreciado, al que sus hijos lo quisieron matar. No se dice eso. Se dice de David que fue un varón levantado en alto por Dios. Así que levántate. ¿Qué te puede impedir levantarte? ¿Por qué sigues pensando en el menosprecio de tu padre si ya tu padre murió? Ya ni vive o ya no está aquí, ya no dependes de él. Ahora levántate. Es tiempo de levantarse. Este es el tiempo de que tú te sacudas el menosprecio, te sacudas el pecado, te sacudas aquellas fallas que has cometido, que han fallado tus familiares. El Señor quiere levantarte en alto para que le sirvas y tu historia sea transformada, sea cambiada totalmente. Yo quiero invitarte a que esta tarde te levantes. Levántate en el nombre del Señor.
quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te presento la vida de mis hermanos, hermanas, amigos, familiares, aquellos que oyen esta palabra, mi Dios. Te suplico que extiendas tu mano y que en el nombre poderoso de Jesucristo tu Espíritu Santo llegue hasta ahí, Señor, y provoque un levantamiento en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Cristo, que se afirmen tus tobillos, que se afirmen esas rodillas endebles en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando que hay un levantamiento en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y llamamos al Espíritu de Dios para que traiga un espíritu de levantamiento en cada congregación, en cada ministerio, en aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que fueron ministros y que están lejos del Señor. Viene un levantamiento ahora en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues para el día de mañana nuestro servicio es a las 6 de la tarde y vamos a invitarles para que pues nos demos cita aquí en la casa del Señor, Ministerio Viva la Familia, en la colonia Jardines del Bosque, calle Gardenia sin número. El teléfono es 914-129-7116. Otra vez, 914-129-7116. Ahí el hermano Galidia lo va a anotar. 914-129-7116. Busque este tema en nuestra página de Ministerio Viva la Familia aquí en Facebook y búsquelo también en YouTube en José M. Suárez Ebenezer Cunduacán. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y nos estamos viendo pronto.